Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta tercera sesión de Independencia Judicial y Populismo en América Latina. Para esta tercera sesión vamos a seguir hablando de experiencias latinoamericanas y vamos a tener primero al magistrado Fernando Silva, que nos va a hablar de las experiencias de México. En segundo lugar va a ser la profesora Mónica Mazariegos del Max Planck Institute. Y finalmente terminaremos con el profesor Andrés Cervantes de la Universidad del Espíritu Santo. Tenemos 30 minutos, por favor, para cada intervención y después vamos a tener un espacio para el debate de la segunda parte de nuestras intervenciones y de esta tercera. Fernando, tuyo el micrófono. Gracias, Marcela. Agradezco la invitación al profesor Alejandro Sáiz Arnaiz y a todos ustedes, ¿no? Ya llevamos años haciendo este tipo de eventos y estoy muy agradecido de haber recibido el encargo de esta participación. Muchas gracias. Para tener una buena perspectiva sobre lo que está pasando hoy en México, en el tema de populismo e independencia judicial, me parece que debemos empezar describiendo, ¿sí?, lo que pasaba con la independencia judicial en una etapa inmediata anterior al triunfo en 2018 de López Obrador. Como se sabe, en México, durante la dictadura presidencial, ¿no?, del partido hegemónico, del PRI, durante prácticamente todo el siglo XX, lógicamente el Poder Judicial fue un satélite, ¿sí?, del presidente de la República, ¿no?, salvo honrosas y pocas excepciones de jueces bien identificados, ¿no? Debo hacer notar que hubo una reforma judicial de finales del siglo XX, en 1994, por parte del PRI, que jubiló a todos los jueces constitucionales de la Suprema Corte. Esto hubiera sido un escándalo, ¿sí?, en esta época, y el PRI designó a 11 nuevos jueces para integrar una nueva Suprema Corte renovada, ¿no? A pesar de esta reforma de 1994, durante los primeros 18 años del siglo XXI, por sintetizarlo de alguna manera, creo que se ha reconocido que en México tenemos un poder judicial federal relativamente independiente. Desde mi punto de vista, en estas casi 2 primeras décadas del siglo XXI, la Corte tenía un margen de autonomía medianamente amplio y ha emitido algunas sentencias muy importantes en toda esta época. La Corte, por un lado, emitió sentencias muy llamativas, ¿sí?, a nivel internacional, como en los casos de uso lúdico de la marihuana, matrimonio y adopción entre personas del mismo sexo, ahora interrupción del embarazo, control de convencionalidad, etcétera. Sin embargo, de manera simultánea, ¿sí?, esta misma Suprema Corte mantuvo una especie de veda judicial en asuntos de carácter político, ¿sí?, de interés gubernamental. En estos casos, la Corte resuelve, por regla general, mediante fórmulas de self-restraint, de textualismo, Andrés, interpretación estricta, deferencia legislativa, etcétera. ¿Sí? Ya lo he expuesto en otros años aquí mismo, ¿no?, y en otros foros escritos sobre el tema. La Corte tiene una jurisprudencia líquida, ¿sí?, pro persona y pro restricciones, ¿sí? Generalmente, de los más de 1,500 jueces federales, por, establecerlo de manera gráfica, el 99% de jueces sigue fielmente la jurisprudencia pro restricciones y el 1% sigue lealmente la jurisprudencia pro persona y todos contentos. Un ejemplo emblemático de la deferencia de la Corte al gobierno previa al populismo es que la Suprema Corte en 2016 convalidó la designación y una extensión de mandato, ¿sí?, una ley secundaria que modificó la temporalidad constitucional de los árbitros electorales y de los jueces electorales elegidos por el PRI y el PAN, y se ha apuntado que se autorizó esa extensión de mandatos y se convalidó por mayoría de votos en la Suprema Corte para garantizar que los jueces electorales del PRI y del PAN fueran, ¿no?, quienes controlaran la validez de las elecciones, incluida la elección presidencial para 2024.
Debemos también destacar que en México, ¿sí?, durante los últimos 30 años tuvo auge un modelo económico muy influenciado por el neoliberalismo, que fue sostenido por parte del Poder Judicial en una diversidad de casos judiciales. Por ejemplo, en nuestro país se ha reportado que la empresa transnacional Odebrecht, ¿sí?, y otras en la época del PRI, en 2014, impulsó y logró una reforma constitucional en materia energética que permitiría la participación de empresas multinacionales en la explotación de hidrocarburos y energía. En su momento, esa reforma energética fue impugnada y, salvo casos judiciales aislados, ¿sí?, de primera instancia, el Poder Judicial se encargó de desechar y sepultar todos los juicios respectivos. ¿Sí? Tuvo que cambiar el gobierno en el 2018 para que se aperturaran varios procesos penales, ¿sí?, altos funcionarios en prisión y testimonios judiciales que incluso involucran al expresidente Peña Nieto del PRI en esa trama. ¿Sí? De forma que durante las 2 primeras décadas del siglo XXI había una especie de fluidez y buen rollito, como se dice aquí, entre el gobierno y el Poder Judicial. ¿Sí? Todo este estado de cosas generó una crisis, desde luego, ¿sí?, una crisis también de la democracia, lógicamente derivada de múltiples factores, ¿sí?, de la extrema desigualdad económica, pero sobre todo de la hipercorrupción política interrelacionada con ese modelo económico neoliberal. Pues bien, algunos comentaristas han apuntado que ese contexto de crisis, ¿sí?, y ya lo explicaron aquí, generó que el candidato Andrés Manuel López Obrador del partido Morena, un partido de izquierda, ¿sí?, entre comillas, ganara las elecciones presidenciales celebradas en el año 2018 por una mayoría abrumadora del 53% de los votos, poco más de 30 millones de sufragios de un total de aproximadamente 60 millones de votantes frente a la oposición del PAN, que obtuvo solo alrededor del 20% de los votos. Morena no solo ganó la presidencia, sino que obtuvo en un primer momento mayoría calificada, ¿sí?, 2/3 partes en el Congreso, suficiente para la aprobación de reformas constitucionales. Así, existen 2 narrativas, lógicamente diferentes. Por un lado, el discurso de los perdedores de la elección del 2018, del PRI y del PAN, que consiste en pensar que la democracia se ha ido desmantelando por el gobierno populista de Morena, ¿sí? Por otro lado, el discurso de los ganadores de la elección, de Morena y sus seguidores, que consiste en que el mandato de las urnas los obliga a desmantelar al régimen corrupto y hegemónico del PRI y del PAN para abrir paso a una transformación moral del Estado. El nuevo gobierno sí ha ido desmantelando algunos de los aspectos más oscuros del gobierno del PRI y del PAN, ¿sí?, a través de algunos programas de apoyo, algunas políticas públicas, ¿sí?, dirigidas a las personas más desfavorecidas, mediante algunas medidas también anticorrupción, a través también de la eliminación de algunas capturas regulatorias, etcétera. Sin embargo, muy pronto, casi de inmediato, el líder López Obrador y su gobierno comenzaron a llevar a cabo, más que una transformación, una ocupación del poder para ejercerlo en la misma clave de control absoluto en que el PRI y el PAN lo habían ejercido durante todos esos años. De modo que desde cierta óptica se ha desmantelado un régimen político oligárquico, ¿sí?, neoliberal, para dar lugar a un régimen político populista, ¿sí?, de tintes autoritarios. Ahora, lógicamente, el líder López Obrador llega a la presidencia con muchos agravios frente al Poder Judicial, ¿sí? El Poder Judicial es percibido, ¿sí?, como una manifestación permanente del régimen político vencido en las urnas, que caminaba en sintonía con el PRI y el PAN, según hemos expuesto. De modo que el Poder Judicial, controlado de alguna manera por las buenas por parte del gobierno anterior, ¿sí?, del PRI y el PAN, comenzó a querer ser controlado por el nuevo gobierno a toda costa. De entrada, con la llegada de López Obrador al poder en 2018, con el Congreso de su lado, comenzaron a multiplicarse toda una diversidad de iniciativas de reforma constitucional para transformar completamente la estructura del Poder Judicial.
Como una reacción interesante, ¿sí?, de laboratorio, me gusta señalar que en el 2018, con la llegada del presidente López Obrador, una diversidad de jueces, representantes del formalismo y del conservadurismo jurídico, comenzaron de pronto a convertirse al garantismo judicial. ¿Sí? El populismo tuvo la virtud de convertir a formalistas en garantistas judiciales. Así, las primeras decisiones de López Obrador en el 2018 y 2019, como la emisión de una ley de remuneraciones para disminuir salarios a los jueces, la cancelación y construcción del nuevo aeropuerto, sí, muy cuestionada, y la emisión de una nueva ley en materia de energía eléctrica, fueron paralizados a través de distintas medidas cautelares, sí, muy sorpresivas, frescas e innovadoras en los procesos judiciales respectivos. Asimismo, algunos comentaristas han destacado que el triunfo electoral en 2018 de López Obrador dio pauta para la designación, que ya tocaba en 2019, de un nuevo presidente del Poder Judicial Federal, ¿sí?, del ministro Arturo Saldívar, que se había caracterizado, digamos, por ser uno de los jueces emblemáticos, ¿sí?, del garantismo constitucional en la época del PAN y del PRI, ¿no? También un gran estratega, digamos, político constitucional, representante del taoísmo político constitucional. ¿Sí? Casi de manera inmediata, ¿sí?, el nuevo presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, que recae en la misma persona, envió un mensaje compatible con el nuevo gobierno sobre la necesidad de transformar y de combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, y también envió un mensaje en el sentido de que los jueces no deben ser oposición política frente al nuevo gobierno, ¿sí? Muy pronto, esa relación diplomática cercana entre el Ejecutivo y el presidente de la Corte fue muy cuestionada por la opinión pública, ¿sí?, derivado de una serie de situaciones que vamos a ir mencionando. Por ejemplo, con la llegada de López Obrador, ¿no?, en forma intempestiva, uno de los ministros de la Suprema Corte, designado en la época del PRI, presentó su renuncia, ¿sí?, el motivo nunca se publicó, y así el nuevo gobierno de López Obrador pudo conseguir una silla en el alto tribunal. La prensa reportó que ese juez constitucional supuestamente tenía cuentas bancarias con montos injustificados. Otras situaciones que se han generado son las presiones explícitas que López Obrador efectúa frente a los jueces, ¿sí? Por ejemplo, el presidente AMLO intimidó a un juez de amparo que emitió medidas cautelares frente a la nueva ley de la industria eléctrica, ¿sí? Se solicitó al presidente de la Corte que se revisara la situación patrimonial del juez y, en su caso, que se le iniciara un procedimiento disciplinario, ¿sí? El juez, bueno, sigue despachando ahí en el mismo juzgado, ¿sí? Asimismo, de manera destacada, ¿sí?, el presidente de la Suprema Corte, en colaboración con el Ejecutivo y el Legislativo, impulsó y ya fue aprobada una reforma al Poder Judicial. En primer término, y desde cierta óptica, se ha destacado que esta reforma judicial, diseñada por la propia Judicatura, es un triunfo de la independencia judicial, sobre todo porque fueron desactivadas todas las iniciativas de reforma estructurales que Morena y otros partidos, no solo Morena, tenían preparadas para el propio Poder Judicial. Además, la reforma judicial impulsada por el presidente de la Suprema Corte contiene algunos aspectos innovadores y loables en materia de igualdad de género, un reforzamiento de la Defensoría Pública y una serie de medidas de aligeramiento de asuntos para consolidar a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Sin embargo, al mismo tiempo, también se ha apuntado que esta reforma judicial cuenta con muy pocos, pero contundentes tiros de precisión que sí presentan el riesgo de que el gobierno termine ejerciendo un control político de la función jurisdiccional. Antes de mencionar estos aspectos, debemos destacar que en México el Poder Judicial está compuesto de manera central por la Suprema Corte, es decir, 11 jueces constitucionales, por el Consejo de la Judicatura
Federal, 6 consejeros más el presidente de la propia Suprema Corte y por poco más de 1,500 jueces y magistrados federales. ¿Sí? El presidente de la Corte, como ya vimos, es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Se ha apuntado que si bien es muy sana para la independencia judicial la descentralización, ¿no?, del Poder Judicial Federal en más de 1,500 juzgadores, sin embargo, lo cierto es que el poder termina concentrándose en 7 personas que conforman el Consejo de la Judicatura, ¿sí?, designadas por el Ejecutivo, por el Senado y por la Suprema Corte. ¿Sí? Estos 7 funcionarios políticos controlan todos los incentivos de la carrera judicial, la designación, la ratificación, los traslados, las responsabilidades administrativas de esos 1,500 juzgadores en el país, ¿sí? Con los riesgos que, por ejemplo, Perfecto Andrés Ibáñez ya nos ha apuntado en torno a la propia existencia de una carrera judicial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tiros de precisión? ¿Sí? Uno de los aspectos más cuestionables de la reforma judicial consiste en la creación de juzgados especializados o prácticamente de jueces ad hoc para resolver determinados temas. ¿Sí? La reforma prevé que el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para elegir a los jueces que deberán encargarse de resolver aquellos asuntos que puedan implicar violaciones graves a derechos humanos, dentro de los cuales se incorporan, digamos, casos que tengan un impacto social relevante. ¿Sí? Se trata de una facultad de concentración de asuntos relevantes en los jueces que finalmente decida designar el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, quiero hacer notar, ¿no?, que esto pues, no se le hubiera ocurrido a Morena, sino que los orígenes de esta idea, por supuesto, de concentración de asuntos no son nuevos, ¿sí? Ya había antecedentes con el régimen político del PRI, ¿sí?, que introdujo esta facultad, ¿sí?, menos pulida en la propia ley de amparo y que apuntaban en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, durante la época del PRI se concentraron en un par de juzgados los asuntos relacionados con la militarización de la seguridad pública. Ahora, otro de los aspectos más polémicos de la reforma judicial consistió en la propuesta de ampliar el mandato del propio presidente del Poder Judicial de la Federación. Sí, en el 2021, durante la discusión de la reforma judicial, un diputado ahí aislado introdujo la propuesta de agregar un artículo transitorio que ampliaba el mandato del actual presidente de la Corte y de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal por 2 años adicionales, y una ampliación de mandato, ¿sí?, que años antes ya se había aprobado por una mayoría, como ya vimos, en la Suprema Corte en relación con los jueces electorales, ¿sí? De acuerdo a López Obrador, el presidente de la Corte es el único juzgador capaz de renovar moralmente al Poder Judicial. Esto generó una ola de críticas e impugnaciones. El presidente de la Corte, meses después, tomó la decisión de renunciar a esa ampliación de mandato en una rueda de prensa, y apenas la semana pasada la Suprema Corte, por unanimidad de votos, declaró inconstitucional esa norma legal que contenía la ampliación de mandato. Como es posible apreciar, la diplomacia entre el Ejecutivo y el Judicial en algunos aspectos comenzó a desdibujar la línea entre política y contrapesos judiciales, ¿sí?, como una reminiscencia del autoritarismo del partido hegemónico del pasado, aunque en modo siglo XXI. Y aquí creo que toca precisar un poco el tema del autoritarismo, ¿no?, para el caso mexicano, ¿no? En el siglo XXI, lógicamente, no estamos, desde luego, en una dictadura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, no todavía. Sin embargo, hoy en día, bajo las formas de la democracia constitucional, son operadas actuaciones gubernamentales en forma deliberada que contradicen el Estado de Derecho, ¿sí?, lo que podemos denominar quizás como neoautoritarismo, ¿sí? Por un lado, en México, como sucede en otras latitudes, y aquí lo han mencionado, han comenzado a adoptarse una diversidad de medidas gubernamentales de control ciudadano muy cuestionables, ¿sí? Y con la pandemia esto se ha ido catalizando.
Estas medidas gubernamentales se han presentado a la sociedad mediante justificaciones orwellianas, ¿sí?, típicas como medidas anticorrupción, de interés social, de orden público y necesidad democrática. Por ejemplo, en la realidad mexicana, la militarización de la seguridad pública, el arraigo penal, que consiste en detener a una persona para después investigarla, la prisión preventiva oficiosa, que implica que el detenido debe permanecer en prisión durante el proceso judicial, tan solo por la naturaleza abstracta del tipo penal, el congelamiento de cuentas por parte del Poder Ejecutivo, ¿sí?, el Poder Ejecutivo sin garantías judiciales previas, una unidad del Poder Ejecutivo puede, ¿sí?, revisar nuestras cuentas bancarias, ¿sí?, nuestra situación patrimonial, nuestra vida privada y realizar posteriormente el congelamiento de cuentas, ¿sí? Y de actualidad, ¿sí?, a través de una ley, ¿no?, impulsada desde el PAN, pero aprobada ahora con Morena, la captura masiva por parte del gobierno de datos biométricos y de datos personales asociados a la telefonía móvil de los más de 100 millones de usuarios de telefonía en México, etcétera. Sí, de manera que esta especie de neoautoritarismo se actualiza de manera selectiva cuando en el contexto de un régimen formalmente democrático, la cabeza del Poder Ejecutivo tiene la fuerza para doblegar sin contrapesos el Estado de Derecho, aunque solamente en temas o casos singulares del máximo interés gubernamental. Es decir, el gobierno ha comenzado a crear facultades exorbitantes, competencias o zonas de cero derechos, y esas zonas pueden ser además controladas judicialmente como zonas carentes de Estado de Derecho e independencia judicial. Ahora, si el Poder Judicial resuelve alrededor de 1.500.000 asuntos anuales, al gobierno solamente le interesa el control de 50 asuntos al año o de 4 o 5 temas al año, ¿sí?, repartidos en los más de 1.500 jueces y tribunales, ¿sí?, menos del 0.01%. Creo que hoy la discusión se debe centrar en esos 50 asuntos anuales o en esos 4 o 5 temas de interés gubernamental, ¿sí?, a la luz de la independencia judicial. ¿Sí? Me parece que con esos matices, ¿sí?, debemos entender este tema. Ahora, en el año 2021, el presidente López Obrador pierde el carro completo, sí, pierde la mayoría calificada para reformar la Constitución, y a partir de este momento, curiosamente, la Suprema Corte empieza a listar más asuntos, ha ido resolviendo ya algunos temas en forma mucho más cómoda, ¿sí? Por ejemplo, la Corte resolvió que la extinción de dominio, que es una ley rediseñada por el gobierno actual, en una diversidad de porciones normativas, es inconstitucional. También la Corte reiteró las medidas cautelares frente a la ley de remuneraciones ya en distintos supuestos. La Corte también recientemente resolvió que la prisión preventiva oficiosa, con una intervención de Saldívar histórica, que por primera vez señaló el presidente que la prisión preventiva oficiosa en materia de defraudación fiscal es inconvencional, ¿sí?, entre otros casos. En suma, para concluir, 3 ideas. Primero, podríamos destacar una relación de magnitud, ¿sí?, que discutíamos el martes, entre mayor concentración de poder, menor resiliencia de la independencia judicial. Sí, hemos visto que desde la etapa previa al populismo y desde luego en el contexto del propio populismo, parece que nuestro diseño institucional no resulta adecuado para resistir una concentración de poder político de gran magnitud, ¿sí? Carro completo, capacidad de reforma constitucional, ¿sí? Esto para garantizar un modelo fuerte de independencia judicial. De modo que la falta de resiliencia de la independencia judicial me parece que no es atribuible al populismo, ¿no?, como ya se decía aquí, sino al hiperpresidencialismo o a la concentración de poder. Incluso quizás esos niveles de concentración de poder sean irresistibles para cualquier diseño institucional. Ahora, parece que, citando al ministro en retiro Juan Silva, esta deferencia al hiperpresidencialismo parece formar parte de nuestro ADN, tal vez, ¿no?, mexicano,
individual e institucional, si hemos presenciado cómo distintos funcionarios autónomos y reconocidos se transforman ante la figura presidencial, si ante una promoción o alguna expectativa política. Si la prensa ha destacado por ahí, ¿no?, que un juez muy importante en materia electoral, ¿sí?, que fue electo por el PAN, ¿no?, después tuvo deferencia con el PRI cuando estuvo en ese momento y después con Morena, ¿sí? De manera que eso, bueno, está ahí documentado y explicado y detallado, ¿no? No sé si iríamos muy lejos al pensar que más que tratarse de una cuestión de diseño institucional, se trata de un aspecto relacionado con la identidad y la cultura política. Si esto ha sido desarrollado de manera seria, por ejemplo, en un libro del sociólogo Roger Bartra, por cierto, un autor mexicano-catalán, que se llama La jaula de la melancolía. Segundo, las formas de intromisión a la independencia judicial creo que han cambiado, ¿no? Se han ido sofisticando, tienden a ser sutiles, graduales, selectivas, invisibles, desde luego, y tienden a actualizarse en un terreno, digamos, operativo, ¿sí?, más que a veces normativo, ¿no? Es decir, no nos debemos dejar engañar, ¿no?, por el grado de evolución, por ejemplo, de la jurisprudencia en materia familiar, ¿no?, que ha sido muy importante en México, sino que debemos de poner el foco de atención en los casos judiciales del máximo interés gubernamental o incluso corporativo, ¿sí? Y tercero, como conclusión general, ¿no?, de la charla, me parece que debemos reflexionar si la independencia judicial en nuestros tiempos debe seguir siendo esta garantía, ¿no?, sagrada e indisponible, o bien si debemos de transitar a un modelo en que la independencia judicial puede ser una especie de capital político, ¿sí?, negociable para la consecución de objetivos institucionales, ¿no? Y podemos lanzar la siguiente interrogante: ¿será válido negociar pedazos de la independencia judicial a cambio de no perderla? O incluso tal vez podríamos preguntarnos si en los contextos en que se actualiza ese modelo de independencia judicial negociable, como si se tratara de una especie de capital político, estamos ya en una actuación que atenta contra la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Muchas gracias.